Buenas tardes a todos, estamos en un nuevo vídeo del Buen Jamón, que hacía tiempo que no hacíamos uno, y hoy, en esta ocasión, vamos a hablar sobre Ceuta y cómo esta crisis, este conflicto, está siendo una pieza más del proyecto geopolítico de Donald Trump y Netanyahu. Pero antes, Alfonso, antes de hablar de estos dos sucesos, queremos comentar un poco el tema del eclipse, porque no sé si sabe Alfonso, pero ha habido una movida en redes sociales de si hay que verlo, si no hay que verlo, si hay que verlo con la gafa, sin la gafa. Y lo importante aquí es lo que ha hecho el gobierno en relación con el eclipse. O sea, para que os hagáis una idea, os he traído aquí un dato exclusivo del Buen Jamón, donde hemos visto que la cuenta de RTVE, de noticias, de Twitter, ha publicado en estas 2 semanas 195 tweets. En estas 2 semanas, Alfonso, hemos tenido 15 violaciones en Ceuta, una por día. Peleas ahí en la playa. Eh, Problemas de salubridad porque la gente no tiene dónde mear, dónde cagar y eso está provocando enfermedades en toda la ciudad. Las personas se tienen que ir porque no se sienten seguras. Y mientras tanto, RTV Noticias ha lanzado 195 publicaciones sobre el eclipse. Efectivamente, pero hay que decirlo todo. No solo han hablado de eso, porque evidentemente hay mucho más hueco en su argumentario o en el tiempo de retransmisión de tanto de la radio como de la televisión española. ¿Qué otras cosas han hablado? Evidentemente han hablado del famoso ático de Ayuso, el cual podemos estar más o menos de acuerdo con lo que han dicho dentro de los hechos, si es que un juez o un perito, digamos, judicial puede desarrollarlo y puede llevarlo a cabo, estaremos de acuerdo, porque es lo que es. Segundo, han hablado sin parar, de que esto es una emergencia migrante, de que es un drama de los migrantes, de la inmigración, en fin, de los términos que ellos utilizan para, evidentemente, no hablar de lo que está ocurriendo de verdad. ¿Vale? Y como último, también estamos viendo muchísimo ataque por parte de Televisión Española y por parte del gobierno a la oposición desde el punto de vista, que luego hablaremos, de Israel y de Trump. ¿Por qué? Porque en esta encrucijada que hemos vivido y que están viviendo nuestros compatriotas en Ceuta, a los cuales le mandamos nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad, porque si no tuviéramos el país que tenemos hoy en día, si tuviéramos eh, una sociedad distinta, por ejemplo, hace 30 años tendríamos a todas las personas que pueden allí ayudando. Y no lo tenemos. Porque estamos totalmente aplacados y totalmente destruidos por la retórica esa que Sergio ha comentado, de lo que hacen con el eclipse, de lo que hacen con cualquier tema, porque nos machacan mentalmente. Aparte de lo que ya hablaremos de tecnologías, que eso es otro tema. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que sí es cierto que ese enclave, que luego Sergio lo va a traer, geopolítico de Ceuta, tiene muchísima importancia en cuanto a las élites y lo que necesitan esas élites. Y ya hablaremos de otra cosa que sale en la imagen, que es Canarias. Ojo, ¿eh? Ojo porque ahí da para otro vídeo entero. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí? ¿Qué es lo Sí, que... o sea, porque Alfonso, al final, vosotros sabéis que nosotros aquí en el Buen Jamón buscamos, más que pensar si por qué uno lo han hecho, tal, la idea, la política, nosotros estamos pensando por qué se hacen estas cosas. ¿Por qué Marruecos está presionando Ceuta? Está presionando la frontera. Y una teoría que ha sacado hoy, por ejemplo, el español, es que busca presionar a España para que ceda las aguas de Canarias. Voy a poneros aquí una imagen, ¿de acuerdo? Que aquí la tenemos de Geopol 21, que está muy bien, porque justo aquí, no sé si se ve el cursor, pero donde pone Canarias España, es ahí donde hay un yacimiento de tierras raras, Alfonso. Y ese es el territorio que quiere conservar Marruecos, porque como se puede ver en la imagen, es una franja que antes correspondía al Sáhara Occidental. Y por eso Marruecos se quiere apropiar de esta parte y explotar ese yacimiento, Alfonso. Claro, y yo tengo una pregunta, Sergio. ¿Quién va a explotar ese yacimiento? Estados Unidos. Estados Unidos. Ya está. A los hechos me remito, señores. Ya lo veremos. Todo esto se va a confirmar como se ha confirmado, que ya hablaremos también del tema de Irán, como se ha confirmado que las negociaciones no llegan a nada, como se va a confirmar también, porque ya lo ha dicho un ideólogo muy importante de Vox, porque, vamos a decirlo así, el PP va a ser el siguiente gobierno, va a ser el siguiente partido que entre al gobierno lo más probable. Pero evidentemente en esta posición tan
complicada, el que va a tomar las riendas va a ser su socio de gobierno, que va a ser Vox. No es que va a tomar las riendas, sino que va a ser la voz cantante que vaya a desarrollar todo este pensamiento. ¿Qué es lo que ha dicho el gran, entre comillas, no te sé la ironía, Hermann Tertsch, vividor de los vividores, en este caso del partido Vox, al cual ni nos va ni nos viene? O sea, al final es un partido estatal que recibe subvenciones del Estado, que está viviendo de nosotros y que lo único bueno hacia España que hace es traicionar constantemente a la población, porque así al menos nos daremos cuenta de que son unos traidores. Creo que es la única manera, señores, que si Vox termina siendo un fraude en el gobierno, que muchos españoles de bien, incluso otros que ya fueron, vamos a decirlo así, atacados o traicionados por Podemos, que también había gente de bien votándoles en 2014-2015, se van a dar cuenta de lo que va a traer Sergio ahora mismo, que lo estoy viendo en pantalla, que es básicamente, señores, al Hermann Tertsch, el ideólogo más importante del partido Vox, diciendo que España debe ceder el Sáhara Occidental. O sea, esto es bajarse a lo más sucio de lo sucio. ¿Y por qué lo dice? Que ahora vamos a leer el tuit. Porque básicamente cree o quiere o espera que si España cede y apoya el plan de Marruecos en el Sáhara, nos dejarán Ceuta y Melilla. Ahí lo tenemos, tal cual lo ha aplicado. Mira, dice lo siguiente: después de lo sucedido, solo habrá una forma de que las relaciones bilaterales lleguen a ser saludables entre España y Marruecos, una vez caiga el gobierno de lacayos y chantajeados de la Moncloa a la Marenda. Ha llegado el momento en que la hasta ahora tan eficaz y exitosa política del acoso y chantaje marroquí que granjea a Rabat constantes concesiones españolas tiene que acabar de una vez por todas. A cambio del reconocimiento del Sáhara por parte de España, Marruecos debe reconocer la incuestionable españolidad de Ceuta y Melilla y proclamar su respeto a la integridad territorial de España. De no darse, España debe revisar toda su relación desde el comercio, el tránsito de vehículos y mercancías marroquíes y todos los acuerdos bilaterales. Sí, es lo que has dicho, porque hay que entender una cosa: el reconocimiento por parte de Marruecos sobre el Sáhara implica que puede explotar las aguas colindantes al Sáhara Occidental. Y por lo tanto, la legitimidad de explotar ese yacimiento de tierras raras. Entonces, ¿qué está diciendo Germán Tertsch? Dale el Sáhara a Marruecos para que Estados Unidos puedan explotar esos minerales, Alfonso. Yo lo veo claro. Hermann Tertsch, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de un tío de Vox que lleva en la política europea, vamos, un dinosaurio de Vox, que lleva como diputado europeo, que eso es un tongo y eso es básicamente lo más, no hago nada en la vida dentro de la política y no puedo influir en nada porque ahí simplemente se reparte dinero y se reparten cargos en un mega estado, en un supraestado europeo que no sirve para nada, eso hay que decirlo así. Ese Germán Tertsch, y aparte, evidentemente, como muchísimos diputados europeos, está puesto ahí por las élites, entre ellas sionistas para empezar. Este tío tiene unas declaraciones acerca del conflicto de Irán y el conflicto sobre todo de Gaza, que son para estudiarlas. Pero es que vamos a seguir más allá, porque evidentemente el sistema el sistema económico que este hombre propugna, es el sistema económico estadounidense. No habla del libre mercado, habla simplemente al final lo que está diciendo es que esas élites tecnológicas, que ese supraestado, digamos, corporativo, es el que domina y el que tiene que, y las inversiones y el que tenemos que abrirnos. Entonces, claro, ¿qué es lo que estamos viendo actualmente con el tema de Vox? Que no está proponiendo nada para España que sea soberano. Nada que veamos de un país que de verdad ofrezca algo al mundo, sino un país que sobrevive a las élites. Un país al cual tenemos que llevarnos bien con Marruecos porque si no nos aplastan, y si nosotros cortamos relaciones con Marruecos económicas, evidentemente va a venir mi amigo Don Estados Unidos, mi amigo Don Israel, y me va a cortar los huevos, básicamente. O sea, hay que entender que el dinero de Vox sale del Estado y de Estados extranjeros. El primero, Hungría, que ya se le ha cortado el grifo. Así que veremos y por qué se posicionan y por qué fue Abascal a Jerusalén.
o a Tel Aviv, no me acuerdo cuál fue de las dos ciudades. Pero ¿por qué fue en un momento en el que ya se veía a Orbán perdiendo, o había perdido ya, no recuerdo la fecha exacta, pero fue este año, justo Abascal va exclusivamente allí, como otros líderes mundiales han ido a arrodillarse frente a Israel? Pongo dos ejemplos, presidente recién electo de Colombia y el presidente Milei. Tenemos dos ejemplos. Y lo de Colombia, ojo, porque el último tuit que ha subido básicamente el presidente de Colombia ha sido diciendo que Israel y Colombia tienen que ser países hermanos. De España no se habla, ¿no? Del país o del imperio o de la cultura de la que soy más cercano, no se habla. Se habla de Israel, que es un país que está constantemente atacado por la opinión pública mundial y que, oh casualidad, ahora los nuevos gobiernos que necesitan dinerito se arrodillan en Estados Unidos y Israel. Es que es brutal, ¿eh? Y hay otra cosa que no hemos traído, pero ya lo traeremos. Los yacimientos de tierras raras que hay en Sudamérica no lo podéis ni imaginar, señores. No lo podéis ni imaginar. Y aquí hemos dicho y sostenemos la teoría de que el Gran Israel se tiene que llevar a cabo y que va a ser brutal la cantidad de energía y de materias raras que necesitan. Así que, De hecho, hay una teoría veremos. que, bueno, yo no sé si es real o no, porque no estoy puesto mucho en ese tema, Alfonso, pero se dice que los terremotos que están sucediendo en Latinoamérica es por esas explotaciones que se están haciendo en el mar para buscar esa energía, esos minerales extraños, etcétera. Yo ya Eso ahí ya, ya ahí no no. lo controlo, pero bueno, se dice, se dice. Pero entonces, No, yo creo que eso, fíjate, es mentira y yo creo que no podemos aceptar, por lo menos en mi caso, no puedo aceptar todo lo que salga en contra de Israel y Estados Unidos. Pero bueno, aquí es verdad que el único dirigente que ha hablado del polvo nuclear y de utilizar bombas nucleares contra otros países ha sido Donald Trump. No creo que en este caso se haga para rodear un país tan insignificante dentro del mundo geopolítico como es Colombia. Pero bueno, no lo veo, no lo veo. Sinceramente, sí hay que entender que sí lo hacen con otros países, ¿eh? En Irán lo han hecho. Pero bueno, de eso no se vale, habla y porque no llega a ningún lado, claro. la pregunta que puede tener un espectador ahora mismo, Alfonso, es ¿por qué? O sea, ¿qué relación tiene Ceuta con lo que está pasando en Irán, con el estrecho de Hormuz, Alfonso? ¿Qué relación tiene el estrecho de Gibraltar, Ceuta, su importancia, ese cruce de dos mares y y esa problemática de la OTAN, ojo, que es otro tema que hablaremos, con lo que está pasando en Hormuz? ¿Qué importancia tiene qué les une? Pues que si el estrecho de Hormuz se termina en el desuso porque tú destruyes toda la energía en el Golfo, como están haciendo y como van a hacer, porque esto no ha quedado aquí, esto le queda muchísimo más. Si tú destruyes todo eso y en el estrecho de Bab el-Mandeb tienes a los hutíes que te pueden colapsar el estrecho así, tú necesitas una alternativa. Y la alternativa no es el estrecho del Mar Rojo que pasa por Egipto, Arabia Saudí y que llega a Israel. No, no, no. Esa no es la alternativa porque también tiene el problema de Egipto y de Arabia Saudí. ¿Cuál es el único estrecho que tiene 100% controlado con acceso al Mediterráneo? Porque hay dos. El estrecho de Gibraltar. Que, claro, y aquí viene el tema. Marruecos, como nos pone en pantalla, es un país que necesita expandirse y que quiere expandirse dentro de su ideología, dentro de su Make Great Morocco Again, vamos a decirlo así, para que nos entendamos. Dentro de su nacionalismo, sería la palabra. Marruecos necesita expandirse y Estados Unidos necesita un estado satélite fuerte ahí. Y ese es Marruecos. Y lo han elegido desde hace muchísimos años. Por tanto, se podría comparar con que Estados Unidos controlase el Golfo previamente a la guerra de Irán y durante todos estos años para favorecerse de esa energía, con que ya no pueden hacerlo porque necesitan que se genere el Gran Israel en el centro del mundo, justo en la zona cercana a Irán y cercana a Arabia Saudí, y por si acaso tienen este estrecho. Esa sería la coincidencia, esa sería la unión, eso sería lo que podemos entender con cómo puede ser que Estados Unidos dé la espalda a España cuando en los artículos de la OTAN se resalta y se pone en negrita que si hay un ataque a una ciudad en el Mediterráneo, tiene que la OTAN acceder a ella y controlarla y ayudarla, defenderla, vamos. Y no se ha hecho, y Ceuta está en el Mediterráneo, ¿eh? Que nadie se olvide. Entonces, claro, todo esto, como hemos explicado al principio, es una pieza más dentro de ese puzzle, de esas necesidades que tiene el gobierno, ¿no? Que tiene el mundo occidental dentro de Estados Unidos e Israel. Y al final no hemos visto ningún país de Europa apoyar a España. Es que, señores,
Esto no es trivial. Cualquiera puede pensar, bueno, pero es que Francia le da igual, que no le puede dar igual. Que el tema es que se le ha dicho que se calle en la boca. Punto. ¿De acuerdo? Y también a Sánchez, que nadie se olvide, Sánchez se está aprovechando de esta crisis como nunca. O sea, es el mayor traidor que hemos tenido en la historia de España con diferencia. Porque este tío podría soltar todo el tema que estamos hablando nosotros, porque se sabe, porque ha sido de los primeros líderes que ha criticado a Israel y a todo el tema de Irán-Israel, con muchísima torpeza, yéndose al Líbano a liarla, provocando problemas diplomáticos, pero ahora que tenía la oportunidad de enfrentarse directamente a este problema, dice que las autoridades marroquíes son ejemplares y que están en sintonía con España. O sea, es el mayor traidor que hemos tenido en la historia. Y este tío va a acabar con este tema porque cuando acabe su mandato tiene que estar todo atado. Y como hemos dicho al principio, todo está atado porque los partidos de derecha en España, sobre todo y casi exclusivamente Vox, están financiados por Israel. Y necesitan que sí, que siga habiendo un pequeño enfrentamiento con Marruecos porque al final es necesario, pero sobre todo necesitan que se divida la ciudad de Ceuta. Información de última hora, de hace un día. Vox propone al Partido Popular en la ciudad de Ceuta hacer un gobierno de coalición. ¿Alguien sabe para qué es eso? Para dividir la ciudad. 100%. Como tú divides la ciudad, ya ahí se empieza a financiar partidos políticos y grupos independentistas de Ceuta, que va a venir, que lo vamos a ver. Todo provocado por una división de la ciudad provocada por Vox, mandado ahí por Israel. Y, entre comillas, indirectamente por Marruecos. Por tanto, ojo, que vamos a ver muchísimas cosas en Ceuta. Yo no creo que vayamos a ver una invasión total de Ceuta. Es que no conviene. Vamos a ver un desgaste poco a poco. Y otra cosa que se nos ha pasado por alto que no hemos dicho. Sé que hay mucha información a la vez, pero Israel dijo no hace mucho, fue en el momento justo cuando Sánchez fue al Líbano, que ellos podrían reconocer mañana mismo la independencia de Cataluña. Vamos a decirlo así, que es lo que ha dicho. Es lo que ha dicho Israel. Entonces, sí, claro, como diciendo, oye, si tú reconoces el Estado palestino y reconoces a Gaza, yo podría reconocer a Cataluña y ponerte en una situación diplomática débil. Y es cierto, España está en una situación diplomática muy débil. Por tanto, todas estas cosas se podrían hacer. Así que, no sé, Sergio, cómo tú lo ves, pero yo lo que veo aquí en este caso es que España va a pasar unos años complicados hasta 2030 como Claro, mínimo. como curiosidad, o sea, con lo que has dicho tú, el tema de Cataluña, es que cuando en 2015, 2016, 2017, cuando España estaba dividida territorialmente por los nacionalismos, Israel estaba financiando el movimiento independentista de Cataluña. Eso es así. Salió hace unos meses una entrevista a Oriol Junqueras, se le preguntó sobre el caso de Israel y Junqueras alababa al gobierno israelí. Entonces, ¿Sabe a quién no alababa el independentismo catalán y se le decía desde la derecha o desde la izquierda, da igual, desde los medios tradicionales españoles, qué país financiaba al independentismo catalán? Porque se decía que ese país era Rusia. Se decía todos los días que eran agentes rusos, que eran agentes rusos, y era el Mossad. Así funciona. sí. Y otra cosa también se dijo que creo que una noticia de Donald Trump acerca de las negociaciones con Irán también fue una filtración del Mossad, haciendo creer de que Estados Unidos no iba a conseguir unas negociaciones porque Israel está interesado en que siga el conflicto de Irán. Pero antes de pasar a ese tema, o sea, solo me gustaría decir que lo que ha dicho Alfonso es muy acertado, el tema de las divisiones, cómo buscan siempre crear constantemente divisiones, porque si tú creas divisiones, se generan facciones, conflictos internos. Y ahí es donde se nutren las potencias como Israel y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si yo me estoy peleando con Alfonso, por ejemplo, Estados Unidos ya puede financiar a Alfonso. Y puede, por así decirlo, cogerle por los huevos. Si dices, vale, Alfonso, si tú no haces lo que yo te digo, a partir de ahora voy a financiar a Sergio. Y así. Entonces, eso es muy importante. Y Claro, también hay que entender de que Sánchez y cualquier político, ahora mismo europeo, toma decisiones con fines electoralistas. No toma decisiones como podría ser Irán, que sí que, o incluso Marruecos, que toma decisiones a raíz o teniendo en cuenta esa idiosincrasia, ese proyecto nacionalista, ¿vale? Aclarado esto, Alfonso, me gustaría ir un poco al tema de Irán para ver lo que ha pasado
y si podemos ver unos avances en ese conflicto de cara a la semana que viene, ¿de acuerdo? No sé si quieres decir algo Déjame un antes. apunte. Apunte importante lo que has dicho. Hay hechos históricos, y solo tenéis que ir a los casos que os voy a nombrar, de movimientos terroristas políticos armados que tanto Estados Unidos como Israel han financiado para desestabilizar países. Primero, los kurdos. Segundo, las facciones, manifestantes y grupos chiíes, pero también evidentemente iraníes, contrarios al Ayatolá, financiados por Estados Unidos. Seguimos con Hamas, seguimos con grupos terroristas contra Arabia Saudí, seguimos con el ISIS, que nadie se olvide, de Al-Qaeda. En fin, si es que tenemos un montón de situaciones, un montón de hechos para ver esta realidad. Yo no quiero decir que el futuro sea China, Rusia e Irán. No, no estamos entrando en eso, señores. Estamos entrando en que esta gente, para mantener a los países controlados y que hagan lo que ellos quieran y que sean sus lacayos, los sitúan en estas parafernalias, en estos problemas, en estas encrucijadas, para que así esos países, esos partidos, esas élites tengan que hacerle caso al imperio. Y al final lo que estamos viendo con Marruecos es eso. ¿Ya aparecerá algo para tener a Marruecos controlado? Pues sí, ya aparecerá. Si Marruecos se le va de las manos, totalmente. Totalmente. Pero ahora mismo en España tenemos una situación horrible y de la que no podemos salir porque si nos enfrentamos a Estados Unidos, pues como he nombrado otras veces, la bolsa se va a mínimo, se nos desploma la economía, nos sacan el dinero de aquí, nos hacen cualquier parafernalia o simplemente reviven un grupo terrorista y empiezan a tirar bombas de nuevo. Porque esto, aunque creáis que no pueda pasar, que estamos en el siglo XXI, está pasando en otras partes del mundo. Y perfectamente nos puede pasar a nosotros, ¿vale? Así que te dejo, Sergio, que continúes con las noticias. Pero ya te digo, para mí toda esta situación acaba muy mal por dos vías. O se nos ponen loquísimos contra España y tenemos un conflicto muy gordo, o nos arrodillamos una vez más y aquí no pasa nada, que va a ser lo más probable. Vale, es que estoy teniendo un problema para ver la imagen. La voy a poner aquí en pantalla, que es el resumen que vamos a comentar sobre lo que ha pasado en el Techo de Ormuz. La última semana, ¿verdad? La última semana, efectivamente, del 10 de agosto hasta el día de hoy, 17 de agosto. Y tenemos 6 hitos. Primero, tenemos que Trump el lunes exige reparaciones para negociar, ¿de acuerdo? De hecho, Irán luego aparte dice que tiene acordada con Oman una nueva ruta marítima, pero que faltan detalles técnicos. Esto va a ser importante después, ¿de acuerdo? El martes 11 de agosto, Estados Unidos dispara al Vela Nova. Un helicóptero de Estados Unidos lanza 2 misiles Hellfire contra el portacontenedores Vela Nova. Es decir, ¿para qué? Para reafirmarse y decir, yo sigo teniendo el control de Hormuz y sigue el bloqueo estando activo. De hecho, al día siguiente, solamente un barco sale de Hormuz. 7 entran y 1 sale. Solamente 8. Teniendo en cuenta de que la opinión pública ya, Alfonso, te vende de que ya no hay ningún conflicto, de que el comercio está pasando relativamente bien. El miércoles 12 solamente un barco salió. El día siguiente, el 13 de agosto, jueves, se declara que hay un bloqueo indefinido, ¿de acuerdo? Estados Unidos dice que puede mantener el bloqueo indefinidamente, que 20 buques de guerra están en la región, etc. Y Emiratos Árabes denuncia que han recibido 2 ataques iraníes contra 2 de sus buques. Al día siguiente, el tráfico sigue paralizado. 5 barcos el miércoles, 9 el jueves y solo 2 el viernes, Alfonso. Y esto se traslada a lo que está pasando este fin de semana. Que Irán ha dado un golpe en la mesa y ha dicho, yo decido cuándo se abre el estrecho de Hormuz. Y, de hecho, ha bloqueado esas negociaciones que decía el lunes que estaba siguiendo un buen ritmo con Oman, pues hoy ha bloqueado esas negociaciones con Oman para abrir el estrecho. Consecuencia, el Brent está a $88. Sí, de momento no es nada peligroso ni para las bolsas ni para el tema geopolítico lo que estamos viendo. Perdón. Porque al final, para mí, conforme yo estoy viendo lo que hemos denominado muchísimas veces el ciclo de Hormuz y lo que está ocurriendo con el petróleo, sí es verdad que el petróleo está llegando a un punto en el que tiene que capitular hacia abajo, que puede estirar un poquito ese rebote,
Pero tenemos que entender dos cosas que a mí me preocupan. Primero, las reservas no están en máximo ni mucho menos y están en una posición decreciente y estamos teniendo problemas con las reservas de petróleo. Segundo, la valoración de las petroleras en bolsa está siendo muy alta, es decir, tenemos un petróleo en la parte baja, mitad baja del canal, digamos, de los precios medios últimos del petróleo entre 80 y 90 dólares y tenemos la valoración de las petroleras prácticamente casi en máximo histórico. Por lo menos los fondos de petroleras, que son los fondos que engloban toda la cadena de suministro, toda la cadena de valor, digamos, del combustible, refino, maquinaria, petrolera pura, es decir, empresas que extraigan el petróleo o que hagan la tecnología para ello. Entonces, claro, si vemos esos fondos en máximos históricos, habiendo tenido correcciones, habiendo tenido una lateralidad bastante grande, claro, a mí me complica la situación o la especulación de esto se va a desplomar, el petróleo se va a desplomar. No lo veo tan claro, pero Trump necesita que ocurra. ¿Qué es lo que pasa? Que puede dar por perdidas sus elecciones, perfectamente. Aunque ha salido hace poco diciendo que se va a presentar a la de 2028. No es que lo haya dicho, que se ha presentado con una gorra que pone Trump 2028. Capaz es y lo conocemos. Por tanto, todo esto que estamos viendo es un poco contradictorio, muy a lo Trump, pero estamos viendo que para mí, por lo menos, las valoraciones de la bolsa respaldadas en el otro vídeo que hicimos, respaldadas por los resultados del SP 500, no tienen por qué caer, van a seguir subiendo. Y yo, si fuera Trump y quisiera empapelar a todo el mundo de acciones, mantendría las acciones altas, el petróleo lo tumbaría y buscaría un momento, posiblemente antes de las elecciones, para empezar ya a meter volatilidad y a tirar para abajo la bolsa lateralmente, digamos, y poselecciones renovar de nuevo la guerra y subir el petróleo. ¿Por qué? Porque es verdad que ahora en otoño tenemos ciclo del gas que suele subir, que tal, que cual, un poquito. Tenemos las materias primas que suelen repuntar, tenemos la bolsa que suele recortar, pero claro, no le conviene. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Esa es la pregunta. A qué nos acostumbra este tío? A darnos la vuelta, pero luego seguir con su plan. Porque hemos confirmado con todos estos vídeos que hemos hecho, con todos los días que hemos comentado este tema, que su plan sigue en marcha y que lo hemos explicado 200 veces. Y ahí está. La capitulación de ese plan sería: tumbo el petróleo, las bolsas siguen subiendo, sigo empapelando a todo el mundo de acciones, hay elecciones, las gano. Veremos a ver. De momento, Alfonso, yo creo que el lunes tiene mala pinta. O sea, tiene pinta de que Trump no va a conseguir que el petróleo baje. Porque te voy a poner una noticia aquí en la pantalla de última hora, de hace 2 horas, que dice lo siguiente. Irán ha concluido que la diplomacia está muerta. Teherán cree que una nueva ronda de combates con Estados Unidos es ahora inevitable y está redirigiendo todos los esfuerzos hacia la preparación de un ataque coordinado y exhaustivo en lugar de malgastar tiempo en negociaciones. La Guardia Revolucionaria iraní ya no espera un acuerdo. Se están preparando para la guerra. El ejército de Irán está en máxima alerta, el estrecho permanece cerrado y Teherán está listo para atacar objetivos estadounidenses e israelíes en un asalto coordinado y a gran escala si el alto el fuego expira el lunes sin un acuerdo. El cambio es explícito. Irán ya no persigue la diplomacia. Se está preparando para la siguiente fase del conflicto. Alfonso, si recordamos un poco el último directo que hicimos, comentamos que en Irán el mando político y el mando militar se unieron bajo una misma doctrina, en un mismo organismo, por así decirlo. Entonces, lo Claro, político, lo religioso y lo militar están unidos en una figura. Así que Y veremos es lo que más, pasa el lunes. Tiene pinta de que el petróleo suba, ¿no? a ver, es que lo que tú has comentado ya ha pasado esta semana. Es decir, eso es lo que hemos visto esta semana. Un Irán negando negociaciones con el estrechos mínimos y el petróleo subiendo y bajando, pero en la misma remontada que está haciendo en el rebote, en el cual nos ha dado una idea de que va a seguir subiendo. Ahora bien, esto Trump con una noticia absurda que saque del bolsillo, tumba el petróleo. Y lo hemos visto por activa y por pasiva. Y lo hemos visto, señores. Es que no hace falta que yo convenza a nadie. Trump dice hay un acuerdo, luego no hay un acuerdo como tal, hay un memorándum que se incumple a la semana
y el petróleo lo baja de 110 a 70. Eso fue lo que hizo hace un mes. Por tanto, yo no estaría tan alcista en el petróleo y no estaría posicionado. De hecho, y otra de las cosas importantes, aparte de lo que ha comentado Sergio, es que tenemos el espacio aéreo de Irán totalmente cerrado. Entonces, ¿puede ser que Irán esté adoptando, que lo está haciendo, una posición bélica? Sí, pero no tiene nada que ver con que Estados Unidos entre a atacar. Ojo, porque en la última semana Estados Unidos no ha atacado a Irán, pero Irán sí ha atacado a Arabia Saudí. Y otra noticia, que no sé ni si te la llegué a pasar, todos los países del Golfo, bajo los, digamos, los agentes que se comunican con los medios de comunicación, han comentado que esos países del Golfo, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, etcétera, se ven totalmente solos en la guerra. Es decir, sienten que Estados Unidos les ha metido en una guerra, en este caso Trump, de la que no pueden salir y de la que Estados Unidos no les defiende. Otro tema que trajimos hace semana y media, Pete Hegseth, totalmente atacado en privado, incluso a empujones, con el presidente Trump, porque Trump le dice, ¿cómo coño no hay munición para esta guerra? Hemos traído que el tema de la munición en Estados Unidos estaba muy complicado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos vende muchísima munición, muchísimos misiles Patriot, vende muchísimos cazas, muchísimas balas, todo. ¿Qué es lo que pasa? Que han gastado más de lo que deberían en Irán. Han destruido muchísimo en la parte de Irán. Entonces, claro, si vemos que no llegan a ningún lado, ¿qué tienen que hacer los países del Golfo? Echar a Estados Unidos de sus bases. Si no hacen eso, Irán no va a parar de bombardearlo. Es que no va a parar. Y la posición que estamos viendo es que realmente el régimen político militar iraní se está consolidando más que nunca, y nunca antes lo hemos visto tan reforzado, que encima están llamando a una guerra. Y bueno, y otra cosa, el Mossad de Israel sigue atacando el sur del Líbano, así que nadie le extrañe que mañana veamos, mañana no, pero la semana que viene o esta semana, veamos bombardeos en Tel Aviv. Que a nadie le extrañe, ¿eh? Ahora, todo eso puede dar el miedo necesario en la bolsa para que siga subiendo, porque los resultados están ahí y las compras están ahí. Lo estamos viendo. Es verdad que el volumen no está siendo muy alto, pero en algunas acciones sí lo está siendo. Y son aquellas acciones de los 7 magníficos, de los que van a estirar la bolsa hacia arriba. Y otra cosa, empresas como Nextera, como Heber Nova, como Bank of America, como ExxonMobil, no necesita el sistema financiero vender acciones de esas compañías. Tienen que vender acciones tecnológicas, que son las que se van a caer como nunca antes. Las tienen que subir mucho para tumbarlas. Tienen que deshacerse de ellas. Ahí es lo que el sistema financiero necesita deshacerse. Por tanto, si las tecnológicas son las que van a estirar al S&P 500 y el Nasdaq al alza, sería raro ver subidas estratosféricas de cosas que se van a caer. Aunque aquí negamos que de momento hay una burbuja, porque lo negamos, por los resultados empresariales y por lo que hay detrás. Pero también hay que entender que mucho de lo que hay detrás es deuda. Así que cuidado, ¿eh? Bueno, y hay que entender que para que unos ganen, otros tienen que perder, ¿vale? Y Alfonso, te voy a traer una noticia que es muy curiosa, ¿vale? Pero yo creo que te va a gustar mucho. No sé si la has visto. Te la voy a poner por aquí un momento que está cargando. Ujú. Mm, Esa es la que hemos visto antes, ¿no? sí, un momento porque no carga. Pero es que básicamente. A ver, la tengo por aquí. Vale, Mira, vamos a ver. oh, pues no me carga, un No, se te momento. pone la misma, ¿eh? Se te pone la misma porque creo que no la estás copiando bien. De todas maneras, ¿de qué va la noticia, Sergio? Cuéntanos. Vale, hay un error. Pero básicamente la noticia, os la voy a leer, que dice lo siguiente. Militares estadounidenses en el Golfo Pérsico han garabateado mensajes en el polvo de un alerón de aeronave. Los mensajes incluyen, atentos, que esto te va a gustar mucho. Sé un buen goy y haz lo que Israel te dice. Operación Furia Epstein. Acuerdo de paz 64 en camino. Todo esto por la Tierra Santa. Amor a Israel. Soy un buen goyim. Los dólares de Bibi. Cámaras de la manada y, o sea, de, bueno, no sé de Israel.
un militar estadounidense agrega: lo que la gente en los medios no entiende cuando comparan conflictos pasados con este, es que esta operación no tiene moral detrás. Eso marca una gran diferencia para los miembros del servicio desplegados en ubicaciones indeseables indefinidamente. Alfonso, aquí hay que tener en cuenta una cosa. La cuenta es de Hormuz Letter, el que ha puesto la noticia esta, pero ¿cuál crees que es la fuente? Porque claro, esto puede ser perfectamente la Mossad intentando desprestigiar a Trump, o puede ser Irán, No, no, puede no, mira, ser te cuento, te realidad. cuento. ¿Tú cuál crees que es la fuente de esto? Porque me parece un poco surrealista, la verdad. Te cuento. Básicamente tenemos que tener dos cosas. Todas las guerras externas, salvo la Segunda Guerra Mundial y también en parte estadounidenses, todas han tenido la contra o la crítica social posterior a la guerra o en la guerra de la sociedad estadounidense y sobre todo de los soldados. Primero, y no menos importante, Vietnam. Segundo, la antigua guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, Irak y detrás, o sea, y todo lo que ha habido detrás. Todas esas guerras han tenido constantemente un enfrentamiento social dentro de Estados Unidos y una crítica total de la sociedad estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos delante? Que esto puede ser verdad, puede que no sea verdad. Sinceramente, me da totalmente igual, pero sí es verdad, y lo tenemos que tener, que hay muchísimas críticas de la sociedad estadounidense a esta guerra. Y dentro del ejército tiene que haber diferentes opiniones totalmente. Y se comentó y se ha nombrado hace meses que muchos soldados estadounidenses estaban hartos de mala comida, de malos suministros, de un funcionamiento erróneo y de no alertar a los soldados de todos esos bombardeos iraníes que vimos en bases estadounidenses, que algunos mataron a estadounidenses, que hay que recordarlo, que salió y lo trajimos del Washington Post. Noticias brutales. Y evidentemente lo de la moral que ha comentado esta noticia sí nos puede hacer entender cómo comenzó esta guerra. Esta guerra comenzó, digamos, los bombardeos, matando al líder de Irán, al ayatolá, un líder religioso, sí, político, será. Cualquier persona tendrá opiniones de ser un asesino, lo que queráis, pero lo mató con toda su familia ahí en su salón, le metieron un bombazo, apagaron la luz y hasta luego. Eso no es moralmente bueno. Y es que, ¿qué diferencia hay entre matar a un militar y a un cargo político? Porque un cargo político, aunque sea estatal, está dentro de la sociedad civil, digamos. Es una persona civilmente, que está en una actividad civil. Y tú estás matando a un soldado que está en una base disparando misiles. Dentro de que no estamos a favor de ninguna muerte, podemos entender eso frente a lo otro. Pero es que además, que lo ha demostrado el Washington Post, el New York Times, ha bombardeado un colegio de niñas iraníes. Eso está contrastado ya. Y Trump, evidentemente, no quiere responder sobre el tema, que es otro indicador de que es verdad. Entonces, claro, si nos encontramos que eso es lo que ha hecho el ejército de Estados Unidos y que está llevando a cabo investigaciones y movimientos con IA militar, que eso es lo más antimoral o inmoral que te puede llevar de todos lados, pues claro, vemos lo que vemos. De todas maneras, otra noticia que quiero que traiga en un futuro, no sé si en otro vídeo, es el tema de Elon Musk. Elon Musk ya ha dicho varias veces que la IA es Dios. Lo ha dicho, ¿eh? Pero es que la última información que tenemos, que ha sido publicada por el propio Elon Musk y por X, es que van a poner, bueno, van a censurar porque los gobiernos se lo piden y encima lo van a poner. Oye, esto ha sido censurado por tal gobierno. Que cualquier persona dirá en su tontería y en su locura, no, no, está súper bien porque está diciendo que este gobierno ha censurado. Señores, si no censura, ¿qué tal? Que es su plataforma, que es su empresa privada, que lo puede hacer, que podría financiarse de todas las personas pidiéndole 1 euro al mes a cada usuario, que lo podría hacer perfectamente. Y se financiaría, no necesitaría financiación de los gobiernos, porque Elon Musk es un adicto a las subvenciones del Estado, ¿eh? Tanto en su empresa SpaceX como en XAI, como en Tesla. Es un adicto a las subvenciones del Estado. Entonces, claro, ¿qué hace? Hacer lo que el Estado quiere. El supuesto disidente adalid de la libertad ya está reconociendo que está censurando, porque el gobierno se lo pide. Ahí lo tenemos en pantalla, lo has puesto, ¿no, Sergio? Sí.
Por tanto, Es brutal porque te lo vende también la noticia en positivo. Para que vaya un poco cómo se eso es lo que maneja estaba también la diciendo. comunicación. Porque tú lees esta noticia que dice: Elon Musk afirma que a partir de ahora todas las solicitudes de censura gubernamental serán visibles públicamente en el algoritmo de código abierto de X. Y dices tú, hostia, qué bien. Elon Musk está ¿Qué significa avisando esto? qué contenido es del gobierno y cuál no. Pero lo que tenéis que quedar ¿Pero qué aquí significa es esto, con lo que hay Sergio? detrás, que es lo que está diciendo Alfonso. Que está reconociendo de Ahí que está. hay publicaciones que están financiadas por los gobiernos. Aparte de que no Y, explica cómo lo va a mencionar, porque aquí dice en el código abierto de X, que a lo mismo tienes que buscarte tú las mañas para saber si una publicación es del gobierno o no. Esa es otra. pero, claro, pero la situación brutal que tenemos aquí es que van a censurar las publicaciones de los usuarios de X. Y va a decir que ahora serán visibles públicamente. ¿Cuánto tiempo lleva censurando este tío? Porque yo abro mi Twitter, mi X, y yo veo noticia, noticia, y yo, evidentemente, como todos los usuarios consumidores de noticias, vamos a creernos más a los que tenemos más alta estima que a otros. Y si este gobierno quiere que este usuario, que este medio de comunicación sea públicamente visualizado en, vamos a decirlo así, en la población más disidente del sistema, por ejemplo, porque esto también lo sabe la IA, tus opiniones, todo. Bueno, el otro día, una tendencia que hay en TikTok actualmente que parece una gilipollez, pero ojo, tú le preguntas a la IA con qué, o sea, que, de qué manera, con qué palabra te definiría. Y cuando tú le preguntas y intentas sacar información a esa IA, la IA automáticamente te dice el por qué. Así que brutal. O sea, tened en cuenta, porque lo que ha dicho Alfonso es muy curioso, porque yo, por ejemplo, también le hice una pregunta sobre un tema de hace un año a Alfonso, y a día de hoy se sigue acordando. Y eso con los centros de datos que hay actualmente. Imaginaros cuando en un futuro lejano pero próximo, rollo 2030, 2032, haya el doble o el triple de centros de datos. O sea, es que van a tener toda tu vida registrada en números y la inteligencia artificial va a saber todo de ti. O sea, las consecuencias de eso va a ser que al final la población va a estar controlada tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Totalmente. Yo creo que vamos a tener cosas buenas y cosas malas. Pero bueno, veremos cómo afecta todo. De todas maneras, señores, espero que haya gustado el vídeo. Creo que no tenemos más información, ¿verdad, Sergio? Vale. Vale, perfecto. Hemos tenido un problema con el audio, señores. Pero bueno, esa noticia que tengo yo en pantalla la leo, ¿no, Sergio? Vamos a ver. Vale, importante. Según informes de Estados Unidos, Estados Unidos sufrió su mayor tasa de pérdida de aeronaves por salida, es decir, aquellas aeronaves que están en combate, desde la Segunda Guerra Mundial durante la guerra de Irán. La fuerza estadounidense perdieron aproximadamente 2,9 aeronaves por operación, ¿no? Es lo que quiere decir. Una tasa que supuestamente supera las tasas combinadas de pérdida de la guerra de Irak, Vietnam y Corea, combinadas, ¿eh? Lo que hace que las pérdidas sean aún más importantes es que, a diferencia de esos conflictos, la gran mayoría durante la Operación Furia Épica fueron causadas aparentemente por ataques iraníes de tierra a tierra, que lo hemos traído aquí. Hemos dicho que Irán estaba bombardeando bases estadounidenses con las aeronaves ahí. Y no avisaba, nadie hacía nada. Y que también hemos traído, y lo hemos comentado mucho, que esto sí es verdad que es demasiado conspiranoico, pero que creemos que tenemos razón, es que necesita el sistema financiero que Estados Unidos se endeude al máximo, que pierda militarmente muchísimo, para que de esa manera el que lo sustituya en el Golfo y en general en el mundo occidental sea Israel. Pero bueno, ahí lo dejamos, señores. Espero que os haya gustado, suscríbanse. Eh, creo que hemos traído muchísima información. Aparte de esto, cualquier cosa que traigamos, quiero que nos la preguntéis, que digáis, oye, vamos a hacer esto, traer este tema, traer el otro, y sobre todo que tengáis en cuenta que seguimos con la geopolítica a tope y que probablemente el mes de octubre sea un mes de geopolítica. Ahí lo dejo. ¿Por qué me Y, salto septiembre? Porque no creo que esto vaya a explotar ya, pudiendo pasar, ¿eh? y
cualquier cosa, si no estáis de acuerdo con nosotros, lo podéis poner en comentarios. Si estáis de acuerdo, pues también. Que nosotros respondemos a todo y nos encanta responder. Que hay bastantes personas que dicen, oye, pues yo no estoy de acuerdo porque esto es así. Pues nosotros respondemos, damos nuestra opinión, que no hay problema con eso. De verdad. Si tenéis incluso luego, pues aparte, yo qué sé, una duda sobre pues, esta empresa, cómo le va. También la respondemos. Cualquier cosa. Y si os gusta nuestro contenido, Alfonso, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a like y darle a la campanita porque hacemos, aparte de estos vídeos, subimos bastantes shorts, hacemos directos y por lo general Y estamos muy activos. pronto, Así que nada, si tienes algo que decir, Alfonso, y dejamos por aquí el pronto vídeo. vamos a traer. Di. Sí, ahí voy. Lo que estaba comentando, que pronto vamos a traer información directa de lo que está pasando en Israel, porque vienen las elecciones muy pronto. Y aparte, vamos a traer un pregunta y respuesta brutal. Ya lo veréis, señores. Probablemente quede una semana, pero lo traeremos. Así que nada, sin más dilación, nos vemos. Espero que haya gustado mucho. Como ha dicho Sergio, suscribirse, darle like, activar la campanita y nos vemos. Chao, chao, chao. Hasta luego.